Hola, ¿cómo están amigos de la revista Lee Más de Librerías Gandhi? Yo soy Irma Gallo y me acompaña el doctor Mark Ehrlich. Espero haberlo Ándale, pronunciado bien. perfecto, Irma. No, ¿Cómo- no es muy fácil, está bien. No, no es fácil, ¿verdad, doctor? Pero, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, bien, muchas gracias, Irma. Estoy muy feliz de que ya salió el libro La sutileza de la aceptación. Es el octavo libro y Wow. parece que son mis nietos. Uno sufre en escribir y el gozo es algo muy especial. No, pues sin duda. Y justamente vamos a hablar de la sutileza de la aceptación. ¿Por qué no empezamos, Mark, si nos cuentas un poco de tu background como terapeuta? En el ¿Ok? libro pones algunos casos ahí al principio para empezar a introducir el concepto de la aceptación, pero cuéntanos primero tu background y ¿Va? cómo es que Ok. surge este concepto de la aceptación. Ahora, yo tengo más de 40 años trabajando en la psicoterapia, Irma. Ah, Más o menos el tiempo que tengo en México. Yo soy originalmente de Nueva York. Entonces, como llegué aquí a México en 1980, conocí a mi esposa, que es chilanga, estudiando yo mi doctorado y ella su maestría. Y entendí la cultura mexicana porque me dijo: "¿Por qué no vas tantito a México?". Y tantito, como buen gringo, entendí 2 3 años, y fíjate nada más que han sido cuarenta y tantos años, ¿no? Me di mi vida profesional, me dedico mucho a la psicoterapia de parejas y de adultos, y lo digo esto porque este es el mejor salón de clases para los conflictos y la resolución de los conflictos. Tú sabes bien, Irma, que la relación en pareja puede ser tan fácil y tan armoniosa como puede ser tan complicada y tan conflictiva. Y lo que yo he visto a través de los años, hay ciertos como fundamentos en la salud mental, y después de meterme al budismo zen, al Kabbalah, el curso de milagros y cantidad de otros caminos espirituales y esotéricos, llegué a la conclusión que el punto fundamental en nuestra salud mental es la aceptación sin juzgar, la capacidad de recibir las experiencias sin imponer o sin querer quitar. Y el libro de la sutileza de la aceptación, que puede ser que es una secuela del penúltimo, que se llama El camino sereno y estable, ah, ex dibuja o, traza un camino que uno puede utilizar día con día para lograr lo que es la aceptación sin juzgar. Pues primero, nos gustaría mucho saber, ¿a qué te refieres tú con la aceptación? Bueno, yo ya leí el libro, pero ¿Ah, quienes nos sí? están Qué viendo bueno, no. eh eh, qué Exacto. bueno. La aceptación es algo muy curioso porque, cuando yo en las sesiones de psicoterapia platico de la necesidad de aceptar el otro como es, para saber exactamente si tú puedes convivir y lidiar con cómo es la otra persona, sin exigir o sin reclamar o sin quejarte o sin ah, buscar un cambio en la persona. Es receptiva. La aceptación es dejar que las cosas fluyan. Tú sabes bien, Irma, que los budistas hablan acerca de no resistir, de poder ah, cooperar con lo inevitable de la vida, con el flujo de los eventos, y no tratar de modificar o construir una relación que la relación misma no pueda dar. Y aunque suene tan fácil, oye, acéptalo, ¿no? Acéptalo, Irma. ¿Por qué tanta bronca? Acéptalo. Y aunque de veras suena algo tan fácil, es tan exigente para alguien, porque lo que no nos damos cuenta es que nos cuesta trabajo aceptar nuestra vulnerabilidad, nuestra, ah, la verdad, poca importancia en el flujo de los eventos de la vida. El libro creo que consta de 18
capítulos. Entonces uno puede decir, si tan fácil es aceptar, ¿por qué tanto rollo? ¿Por qué tanta énfasis en ah, hay que aceptar y cómo aceptar? Porque el proceso de aceptación inicia con una mayor conciencia de la resistencia a la aceptación. Y tú y yo y todo el mundo resistimos por razones muy particulares. Hablas también en el libro acerca del yo, ¿no? Y dices Eh, que el yo es, pues, no sé si lo entendí bien, pero uno de los principales enemigos de este proceso de la aceptación. A ver, cuéntanos cómo está esto. Qué bueno es que saques el tema. Algo que yo descubrí en cierto sentido, porque muchas de las tradiciones esotéricas hablan del ego o el yo como si fuera una entidad única. Y lo que yo he visto a través de los años, el yo, el ego que tú y yo conocemos, es como un diamante. ¿Y qué es este diamante? Pues te imaginas un diamante que tiene un sinnúmero de facetas, ¿no? De caras. Cada faceta es un rasgo distinto de personalidad. Por ejemplo, Irma, eres una mujer extrovertida y al mismo tiempo tienes una faceta introvertida. Yo puedo ser una persona sensible o puede ser una persona insensible. Todos somos de todo. Sin embargo, por nuestra historia psicológica, por la naturaleza de los papás, los hermanos, eh, momento histórico, pues hay tantos factores astrológico, kármico, etcétera. Tú y yo desarrollamos unas facetas más que otras. ¿Ok? Entonces, cuando tú hablas de Irma, no estamos hablando de una piedra, que Irma es Irma, es Irma, no es así. Irma es una colección única e infinita de estas facetas. Más importante aún es que este diamante, que es la personalidad, tiene dos dimensiones principales, una dimensión densa y una dimensión sutil. ¿Ok? La parte densa de la personalidad es la parte más defendida, más resistente, más conflictiva. La parte sutil de la misma personalidad es obviamente mucho más floja, porosa, aceptante, fluyente, y es la parte que nos podría impulsar hacia el despertar espiritual. Nadie puede despertar a nivel espiritual desde la identidad de yo. Yo Mark, yo Irma, tú, etc. Ahí es denso. Sin embargo, tenemos que empezar a concientizarnos de este diamante y con la conciencia la personalidad se vuelve más sutil. Estamos menos apegados a estos rasgos. ¿Sí? La aceptación obviamente viene de la parte sutil, no puede venir de la parte densa. Por eso el título del libro es La sutileza de la aceptación. No sé si estos dos conceptos te quedan claros. Sí, aunque me gustaría un poco que nos pudieras, que pudieras profundizar en este concepto de la mente densa. Incluso creo que hay un capítulo que está Eh, dedicado justo a la mente densa. Entonces, para tratar de entender este concepto un poco más, ¿qué entiendes tú por la mente densa? ¿Qué debemos entender? cada vez que tú dices yo quiero, yo pienso, yo siento, yo necesito, y como dicen, la madre de todo esto es la merezco. Yo merezco. Esa es toda la densidad de la personalidad. Tú te estableces como una persona separada, con necesidades psicológicas, con deseos, con aspiraciones, y mientras más arraigada estás en el yo necesito, yo pienso, yo siento, yo exijo, yo merezco, esa es la densidad. En el momento que te des cuenta que no eres para tanto, y ese no es de una autoestima negativa, al contrario. Sí, curiosamente, cuando la gente se cree lo peor del mundo es igual de denso, porque tanto tú como yo, como la gente escuchando, ni tan, como dicen, ni tan, tan, ni muy, muy.
Hay momentos en donde tú puedes ser alguien con ciertas características positivas, si- ah, sincronizadas con la vida, y hay momentos en donde estás tan en tu yo necesito, yo soy, etcétera, que nada más estás buscando tus propios intereses. Ese es el famoso egoísmo, ¿sí? El egoísmo viene del palabra ego. Cuando yo estoy arraigado en mi yo, ego, denso, soy egoísta. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos en la psicoterapia o en los cursos que doy, inclusive cuando yo intervengo en las empresas, el trabajo principal es la conciencia de cómo funciona tu personalidad. ¿Sí? Porque si mientras más consciente estés de cómo funciona tu personalidad, más fácil es desprenderte de estos rasgos. Sí, en estos caminos hablamos de mindfulness and mindlessness. Mindful es conciencia, mindless es impulsividad y compulsividad. Oye, y en este sentido, tú también hablas de algunos, no sé cómo llamarlos, pues de algunos sentimientos, por decirles de algún modo, tú me corregirás, Ah, que se interponen también en este camino hacia la aceptación, que son, por claro, ejemplo, la culpa, la esto, vergüenza. eh, Cuéntanos acerca de estos conceptos. ok. Para no complicarnos, y pienso que una de las grandes ventajas de envejecer es vemos las cosas más sencillas. Entonces, ya después de tantos años viviendo y trabajando, me di cuenta que hay cuatro tipos de emociones más básicos: el enojo, la angustia, la tristeza, la culpa, vergüenza. Lo repito: enojo, angustia, tristeza, culpa, vergüenza. ¿Por qué pongo culpa, vergüenza en la misma clase? Porque básicamente es la misma reacción. Uno me apena como soy. Cuando, cuando la culpa es consecuencia de una conducta. Por ejemplo, vamos a poner que tú y yo nos quedamos a una hora para esta entrevista, para esta reunión, y se me olvida. Entonces, a la media hora después, me llamas y dices, oye, ¿qué pasó con nuestra reunión? Dices, ah, ching, perdón, esa es culpa por una conducta. Sin embargo, cuando se trata de una pena en relación a mi forma de ser, esa es más bien vergüenza. Pero para propósitos prácticos es la misma sensación, culpa y vergüenza. Nosotros sufrimos por la presencia de enojo, por la presencia de angustia, por la presencia de tristeza y culpa y vergüenza. El gran error que todos cometemos es que estamos convencidos que mi enojo, angustia, tristeza, culpa y vergüenza es consecuencia de los eventos externos que me está imponiendo. Por lo tanto, puedo decir que yo me da pena contigo porque no cumplí con lo acordado. Y parece que la culpa viene de ti y la reunión, pero la culpa viene desde algo mucho más complejo interno con la personalidad. Y lo que hago en el libro, que se me hace tan importante, es que explico que la causa real de las emociones de enojo, de angustia, de tristeza y de culpa y vergüenza es un proceso interno. Y explico paso por paso. Y es curioso porque la gente me ha criticado que lo hago tan racional que no puede ser cierto, ¿sí? Que tiene que ser algo mucho más dramático y no. Cuando tú te das cuenta que tus conflictos actuales, o sea, la ausencia de aceptación, es consecuencia de pasos identificables, hace la vida mucho más fácil. Y en vez de buscar culpables, en vez de buscar a quién criticar, me doy cuenta de que mis conflictos son consecuencias de un proceso psicológico interno. Y este es padrísimo, porque entonces nada más tengo que trabajar yo conmigo mismo. No necesito que alguien haga algo distinto. ¿Ves?
pero cuesta trabajo porque yo no quiero ser responsable por mí mismo, básicamente. Mucho trabajo, cuesta mucho trabajo. Y justo una de las cosas que yo te quería preguntar es, qué obtendrá el lector que compre y que lea La sutileza de la aceptación? ¿A qué me refiero? Bueno, ¿es suficiente leer el libro tuyo o habrá que hacer un trabajo de psicoterapia contigo o con algún otro especialista? ¿Cómo la ves desde ahí? Ay, qué buena pregunta, Irma. Yo pienso que si la persona lee bien los pasos, puede llegar a liberarse de sus patrones impulsivos y compulsivos. Pero la resistencia es tan como tan curiosa que de repente me han dicho la gente, no entendí nada. Oye, está muy complicado lo que escribes. ¿Por qué no pones dibujitos o algo? Porque no lo entiendo. O, ¿sabes qué? Tenía ganas de leer el libro, pero se me fue la onda y no le... Toda esta es resistencia, ¿ves? Si uno tiene un deseo sensato, ah, real de trascenderse a sí mismo, el libro te da los pasos. Sin embargo, la resistencia o la inconsciencia o la mindlessness es tan fuerte y tan como inconsciente que me lleva a no entender algo o me lleva a, se me olvida leerlo o la mejor resistencia es criticar el libro de ser demasiado complejo y complicado. Eh, La gente me ha dicho, ¿por qué no haces más sencillo? ¿Por qué tiene que ser? Y lo que les digo es que yo pienso que el trabajo es muy sencillo si dejares de resistir, si dejares de juzgar, si dejares de buscar culpables en tu vida. Ahí está es un tipo de manual, ¿no? Como ah, un how to do eso. Pues ahí está, por eso son 18 capítulos o 17. Es que es justamente porque es un camino paulatino, secuencial, en donde hay que hacer trabajo, pero la resistencia es muy, muy difícil. Y el trabajo final lo tiene que hacer uno mismo, ¿no? Siempre. Totalmente. Sí, en relación a hacerlo con un psicoterapia o un curso, sí ayuda, porque la psicoterapia, lo que hace la psicoterapia es que si lo hacemos bien, que la persona tiene oportunidad de verse sin preocuparse por un conflicto con la otra persona. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que tú estás llorando, vienes a una sesión y estás muy enojada y entonces tan enojada que empiezas a llorar. No tienes que preocuparte si estoy bien yo o no, como si fuera tu pareja o a tu hijo o a tu mamá o a tu amiga. Siempre hay una parte de, pues qué pena que tienes que escuchar eso. No, al contrario, tú vienes justamente para verte a ti misma a 100%. Mi trabajo en la psicoterapia es, en la medida que yo sea como conectado contigo, reflejar lo que yo estoy viendo que tú simplemente estás actuando y no viendo. Es un momento de reflexión, ¿sí? Y por eso sirve, pues si yo puedo verme, ¿sí? Entonces me da oportunidad de trascender. Y la trascendencia es que no estoy atrapado dentro de este diamante que es la personalidad. ¿Sí? Finalmente, Mark, danos, no sé si tengas redes sociales o cómo se puede contactar la gente que está viendo esta entrevista contigo. Bueno, tengo una persona lindísima que se llama Lucy Vilmo, que es como dicen, sin ella no haría nada. Ella se encarga del Instagram, que si me acuerdo es el doctor Mark Ehrlich, DR Mark Ehrlich. Ujú, También en Facebook es doctor Mark Ehrlich. ujú. Y ahí en donde hay forma de comunicarse conmigo o con un correo que es muy fácil, es mark@ehrlich.com.mx.
Y puedes con todo gusto mandarme correos. Lo complicado es escribir bien mi apellido. Lástima que no es Velázquez o Rodríguez, pero no lo es. Ehrlich. También tenemos podcasts, casi se me olvida. Tenemos podcast que lo hago con Ah, Lucy, que es de veras tan divertido porque esta es una mujer tan fresca y tan ah, joven y me reta de hacer los conceptos mucho más fáciles. Yo puedo echarme a andar y estoy hablando y pienso que estoy descubriendo tantas verdades y ella me dice, a ver, espérate, no te entendí nada. Entonces, un poco como tú estás haciendo, me ubica. Y el podcast que se encuentra en Spotify, en Apple Music y en Google Podcast es como el libro, La sutileza de la aceptación. Es muy divertido. Lucy y yo como lo hacemos de forma de diálogo y ha sido muy placentero los podcasts. pues muchas gracias, Mark, y sobre todo ya saben que pueden conseguir La sutileza de la aceptación en sus librerías Gandhi de confianza Eso, y por supuesto en gandhi.com.mx, que es la web, la tienda online en donde pueden comprar el libro. Yo te agradezco mucho, doctor Mark Ehrlich, por esta entrevista. Esperemos que estés muy bien y que este libro pues llegue a toda la gente a la que tiene que llegar, ¿no? te agradezco muchísimo, Irma, por el tiempo y tus preguntas tan importantes. Muchas gracias. Chao. Bye, bye bye.